antes de ir a la palabra, los quería ubicar un poquito en el tiempo, ¿sí? Y hacer un paralelismo, una comparación con respecto a los tiempos que se vivían en ese momento en Roma, ¿sí? A los tiempos que vivimos hoy. Recién el pastor también hablaba de estar preso, de estar encarcelado. El apóstol Pablo en aquel tiempo estaba encarcelado y escribía una carta a su amigo Timoteo. Y en esa segunda carta él realza cómo tenía que ser el comportamiento de él. Timoteo estaba a cargo de una iglesia muy importante en Efeso, ¿sí? Una iglesia en la cual había muchos creyentes, seguidores de la obra de Jesús. Jesús ya había muerto, pero ellos seguían, digamos, adelante con esa obra, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿sí? Se vivían quizás lo mismo que estamos viviendo en tiempos actuales, como el problema de llevar esa carga de la manifestación del pecado en las personas, ¿sí? Dice que ese pueblo en ese momento, ese pueblo de Roma donde estaba preso Pablo, adoraba a otros dioses paganos, así como hoy este mundo está saturado y perdido por ese pecado del cual hablamos. Pero ese pecado que se va metiendo, enquistándose en las nuevas generaciones que van naciendo, en esas generaciones que son nuestros hijos, en los jóvenes y en la misma familia, que es lo que el diablo tiene como meta de destruir, desde dejarla afuera, sí, del alcance del Señor. Como les decía, ahora sí vamos a la palabra y leemos en 2 de Timoteo capítulo 3 y dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperante. Busqué en el diccionario intemperante porque me resultaba una palabra y significa descomedido y desatento. Después dice crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, que significa hombres arrebatados y precipitados, infatuados, ¿sí? Que significa engreídos, agrandados, y amadores de los deleites más que de Dios, y esto es importante, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y esto le dice Pablo a Timoteo que los evite. Si tomamos en cuenta esta lista de cosas malas que tenemos descrita por Pablo en esta palabra, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿en cuál de todas esas características nos encontramos nosotros? ¿Cómo somos nosotros con respecto a esto? Aunque Dios nos quiere de otra forma, pero nosotros muchas veces, o quizás en nuestra vida anterior, hemos sido de alguna forma así. Podríamos resumir el mayor mandamiento de Dios, que es el más importante, y en el que dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y así también en lo que leíamos anteriormente, cuando empieza la palabra dice amadores de sí mismo, y vean más o menos la similitud con respecto a lo que dice el mayor mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en esa característica del hombre malvado, en el que dice hombres amadores de sí mismo, vemos una similitud de palabra entre el mayor mandamiento de Dios, que dice amar al prójimo como a ti mismo,
y en lo que Pablo le pide a Timoteo de lo que se cuide de esos hombres amantes de sí mismo. Y sacamos como conclusión dos cosas diferentes para el Señor. Empecemos por lo que dice ahí como amadores de sí mismo. Y es ahí donde vemos ese egocentrismo, ¿sí? Ese ego, esa parte egoísta del hombre, esa parte egoísta que quizá muchas veces nosotros también la hemos experimentado de alguna forma. Y es la que resume quizá ese amante de sí mismo, es lo que resume todas las características nombradas en esta palabra como la de un hombre malvado, que en sí enumera cada palabra de este versículo, ¿sí? Y podemos ver en esa persona egocéntrica que predominan en ese egocentrismo que predomina en muchas personas en la de hoy, y que quizás en esas personas con las cuales nosotros compartimos parte de nuestro tiempo, y en ellas encontramos centrada esa satisfacción a sí mismo, esa satisfacción que ellos sienten por lo de ellos, por lo mismo de ellos, ¿sí? Eso es lo que nos hace pensar con lo que en lo que ellos como personas piensan y sienten, ¿sí? A ellos no les importa, o a nosotros como sí, no nos importa lo que nos definiría como esa persona, en lo que nos interesa solamente eso, ¿sí? Lo que nosotros recibimos, lo que nosotros vamos a obtener, y pensamos en lo que a nosotros nos gusta y en lo que a nosotros no nos gusta, ¿sí? Y lo que es importante para nosotros dejamos de lado lo que es importante para el otro. ¿Y qué exaltamos ahí? El yo, ¿sí? Ese yo que nos lleva muchas veces a sentirnos a nosotros importantes. Pero, hermanos, hoy tenemos medios como Facebook, Twitter, los mismos estados que nosotros a veces subimos en el teléfono que tanto usamos, y son elementos virtuales que hacen a nosotros que ese objetivo que tiene en ese amante de sí mismo, ¿sí? El de mostrarse, el de mostrar. ¿Y mostrar qué? Mostrar lo que somos, mostrar lo que tenemos, mostrar lo que usamos, y mostrar hasta lo que sabemos, a veces sintiéndonos superior a las personas. O sea, en resumen, amadores de nosotros mismos. Fácilmente nosotros los creyentes, sin darnos cuenta, nos vamos involucrando en eso, nos vamos dejando llevar por esa ola de modernidad que nos lleva la virtualidad, ¿sí? Y nos desenfoca ¿de qué? Nos desenfoca de ese amor a Dios. ¿Para qué? Para dirigirnos al amor, a sentirnos ese amor por nosotros mismos, y alejándonos de Él y dejando enfriar esa relación con mi Dios, esa relación que Él siempre busca tener por nosotros, como por lo que hoy venimos a hacer, a orar con Él, a conversar con Él de nuestras necesidades, de lo que nosotros nos hace falta, por lo cual nosotros venimos a agradecerle. Pablo da una lista de todos esos rasgos que caracterizan al hombre amador de sí mismo, y en ese hombre egoísta y falso del amor de Dios, que solo busca con su avaricia y la mezquindad ese deseo excesivo de tener algo, ese deseo excesivo del amor al dinero, ese deseo de poder adquirir todo lo que esté a su alcance, que eso le va a dar como resultado la vanagloria, que es otro de los rasgos que marca esta palabra, y que es esa vanagloria es el jactarse o es el presumir de lo mismo que obtenemos por ese amor al dinero. Y eso nos lleva a convertirnos, esa misma vanagloria nos lleva a convertirnos en hombres soberbios, que queremos aparentar siempre y estar por encima de los demás. Esa soberbia es la que a veces nos lleva a estar por encima de los demás. Y por eso la palabra al final le dice Pablo a Timoteo que lo evite, ¿sí? Es decir, que se cuide de ellos. Pero también esa enseñanza es para nosotros, para que nosotros podamos también cuidarnos de lo que entra en nuestra mente, de lo que entra en nuestro corazón,
para dejar de pensar en nosotros, ¿sí? Dejar de pensar con esa mezquindad. ¿Diríamos que estas son cualidades buenas de una persona? No, ¿verdad? ¿Sí? Estos son cualidades de una persona malvada, de una persona perversa, ¿sí? Pero seamos claros en decir que las características de esta persona malvada y egocéntrica solo se quiere a él y nadie más que a él, ¿sí? Pero el versículo 5 es claro, que dice: parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. O sea, se transformarán en personas hipócritas, que tienen apariencia de piedad y compasión por el prójimo, pero que solamente son eso, es apariencia. Puesto que la verdadera piedad y compasión es una muestra sobrenatural del amor que tiene Dios por nosotros. Que Él es leal, es fiel, es respetuoso, original y un Dios verdadero. Y así podemos diferenciar nuestro ego en lo que dice el Señor, ¿sí?, para nosotros, y en lo que Él manda a hacer ese sacrificio, en mandar a su Hijo a la cruz. Y en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 50, dice: yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que la juzga, ¿sí? Y en el versículo 54 del mismo, del mismo Juan capítulo 8, dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestros padres. Hermanos, ahí vemos cómo el Señor deja de lado ese egocentrismo del cual nosotros muchas veces somos protagonistas, y Él le da toda la gloria al Padre, ¿sí? Pero también nos muestra en otra cita bíblica cómo es movido Él a compasión por la gente. Cuando nos dice en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 2 y 3, dice: esta gente me parte el corazón. Hace 3 días que está conmigo y no tiene qué comer. Si le mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos han venido de muy lejos. Pero ese mismo versículo 2, en la versión de Reina Valera 60, dice: tengo compasión por esta gente, ¿sí? Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo tuvo compasión por esa gente. Hermanos, el título de la palabra decía: yo soy, ¿sí? Y en realidad sería: ¿cómo somos nosotros? Haciéndonos la pregunta de cómo somos, ¿sí? Un egocéntrico, egoísta, amante de mí mismo, que solo busco mi bienestar y de los míos, o somos una persona movida a compasión como el Señor, que siente carga por el prójimo y no busca agradar a las personas, sino más bien busca ser agradable en la presencia de Dios, poniendo en práctica las enseñanzas que Él nos da, llevando un modo de vida acorde a un hijo de Dios y tomando como ejemplo la vida de Jesús en medio nuestro. Despertemos esa caridad por los más necesitados y llevemos adelante un evangelio que, a pesar de los tiempos que vivimos similares a lo que vivía Pablo y Timoteo en aquel entonces, aunque no sabemos que vamos a sufrir burlas, vamos a sufrir persecuciones y vamos a ser ignorados por muchas personas. Hermanos, dejemos de ver para nosotros, dejemos de ver para nosotros mismos y empecemos a ver a nuestros costados las necesidades de las personas, para que podamos ser agradables a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.